Hola, ¿cómo están? No es fácil en general describir los procesos mentales o los procesos creativos que te llevan a la realización de una obra, ¿no? Sea a través de la plástica o la música o literaria. Es decir, todo ese mecanismo mental y psíquico que uno pone en acción para desarrollar una pieza estética. Yo creo que en lo personal, o sea, lo que me pasa a mí, tengo una constante que es la belleza, ¿no? Como algo a perseguir, algo a conquistar o a poner en acto a través de determinadas ideas más que sensaciones, ¿no? Porque bueno, puede estar la discusión eterna acerca de que si la belleza es objetiva o subjetiva. En tanto que hablamos de estética, la ciencia de la belleza, por ahí, por ese lado, vamos a tener que ir por un plano de lo objetivo. Y no me parece mal, es con lo que yo más me manejo, que sería un canon de belleza. Eh, yo ya tengo incorporado determinados códigos, ¿sí? Que vienen de la geometría antigua, de la geometría pitagórica, de la estética egipcia, sumeria, y cuando hablo de estética ahí necesariamente lo vinculo al conocimiento de otras áreas, tanto lo que hoy le llaman la ciencia dura como no. O sea, por ejemplo, qué sé yo, la astronomía con la música, por decir algo, o las artesanías, ¿m? Forma y contenido, todo mezclado ahí, persiguiendo lo bueno, lo bello, lo verdadero. De todas maneras, quizás mostrándote algunos ensayos, algunos bocetos de un proceso para determinadas ilustraciones, quizás podamos ir analizando o descubriendo determinados caminos que obviamente llega un momento que son personales, ¿sí? Más allá de que todos partamos de una misma línea de largada, ¿m? Que tiene que ver con los conocimientos básicos de esto que yo te hablo de los cánones, los códigos de belleza. Eh, y acá es importante plantearlo desde ahí y no de entrada desde el autor. Ah, yo me expreso así, ¿quién me puede decir qué es la belleza? Para mí la belleza es otra cosa. Y, bueno, y ahí tenés un montón de manifestaciones estéticas, sobre todo del siglo XX y XXI también, que no hacen honor a lo bello. ¿Mm? A ver, vos me podés decir, no, pero está la estética de lo feo, ¿no? El expresionismo alemán, lo trágico, perfecto. A ver, no estoy hablando del tema, de la temática, pintar monstruos, pintar los infiernos. En ese sentido hay un libro de Humberto Eco que es muy didáctico, que es la historia de la fealdad. No, me refiero al otro plano, del metalenguaje, no de la anécdota, del tema. Pero digo, lo bueno es partir desde ahí, no desde el autor, porque si no vamos mezclando cosas. De pronto hay gente y gente que conoce de arte, supuestamente, o que ha estudiado, seguro que estudió, pero que por ahí analiza desde, no sé de qué lugar, no sé si llamarle sensible, porque un autor es un militante político, piola, que coincide con nuestras ideas y se dedica a hacer arte, y la verdad que de lo artístico es bastante de bajo nivel, por decir algo, pero como es un gran militante, y entonces es un artista genial. Para mí no. Entonces de pronto Frida Kahlo para mí no es la Frida Kahlo de la que todos hablan. Van Gogh tiene más mística y fábulas que análisis técnicos, por ejemplo. Si bien, obviamente, que es mucho más valorable para mí la obra de Van Gogh que la de Frida Kahlo. Eh, Botero. Botero no tiene ni lo uno ni lo otro. Botero no es nada, solo se sabe vender él, es un marketinero, tiene un ego que está representado en sus figuras así, a punto de explotar. Y bueno, y ha sido exitoso. Se ha sabido mover muy bien desde el punto de vista del marketing, de la estrategia. Y bueno, a eso voy. Dejemos de lado al autor, pensemos en la obra. Por ejemplo,
con el tema del libro Asintopía, donde yo me metí con el tema de la locura, que en realidad no es la locura en sí, no es aquella historia de la nave de los locos que tomara Foucault, que era realmente gente eh, que estaba un poco mal, y en esa época, ¿qué es lo que hacían? Los metían en un barco a la deriva porque no existían los hospitales, los nosocomios para meterlos ahí, contenerlos, cobijarlos, cuidarlos. No. El paso siguiente de eso fue justamente ponerlos en una isla, aislarlos, esa era la metáfora, pero real. No, los personajes del cuento Asintopía eran gente del montón, es parte de la sociedad, pero gente con determinados valores y que quería que prevalezcan esos valores. Valores simplemente, como decir, de autenticidad, lo genuino, ser uno, no ir detrás del rebaño. Entonces, esa palabra locura es ahí también una metáfora y a la vez una ironía. No tomes literal nunca todo lo que escribo. Y en su momento habíamos hablado de este libro de Foucault y otros ensayos más de autores, en los que uno va buscando previamente documentarse, pero en realidad lo que a mí me llegó más y creo que fue el punto de partida de la idea fue la poesía, fue lo irracional, justamente. Y en ese sentido, Machado, Antonio Machado, tiene uno de esos poemas de los que más me gusta de él, que se llama Loco, a donde hace un giro al final, en el último verso, quizá, de todo el poema, en el sentido, un giro digo, en el sentido de que vos te pones a pensar y decís, ¿para quiénes son los locos? ¿Qué está diciendo este tipo? ¿El loco es ese personaje o son los demás? Y está bueno relacionar esto con imagen, que fue como yo fui probando. Porque primero te describe un paisaje lúgubre, tremendamente mustio, desértico. Él dice, es una tarde mustia y desabrida, de un otoño sin frutos en la tierra estéril y raída, donde la sombra de un centauro yerra. Y vos decís, ¿qué tiene que ver un centauro ahí? No lo sabemos. Yo hasta el día de hoy que no lo sé. Pero ahí está el símbolo. Ahora vos fíjate cómo en 4 versos el tipo te describe un desierto, ¿no? Dentro de, y yo me imagino la Mancha, ¿no? Con esa inmensidad. Bueno, no sé si te mostré, creo que sí, ya te lo mostré en otro video. Este es uno de los libros donde estoy leyendo a Machado, y que en su momento fue mi fuente, que es de toda la historia de la literatura hispana. Bueno, y continúa, hay otro verso que dice: por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas, con su sombra y su locura, va el loco, hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejas encinares, coronando los agrios zanjones. Y el loco va a los gritos, hablando consigo mismo, vociferando. Machado lo describe en sintonía con lo deprimente del paisaje, con su rostro demacrado. Y termina hablando del idiota, describiéndolo como un idiota, pero no como lo que vos estás pensando del idiota, ¿no? A ver, es interesante eso, porque etimológicamente esa palabra que viene de los griegos no tenía que ver con la locura, con la demencia o con como hoy lo tomamos. En realidad tenía que ver, en Grecia, con la persona que no se interesaba por los asuntos públicos, los asuntos cívicos, con la política. Y viste cómo son las palabras y sus acepciones, sus significados. Eso del griego pasó al latín y del latín al francés. Y ahí se empezó a tomar como un ignorante desde lo letrado. Bueno, después eso pasa al español, siglo XIII,
y recién en el 19 empieza esa palabra a ser tomada como referencia, que significa deficiencia mental. Incluso porque es empezada a utilizarse en los textos legales, ¿no? de la idiotez, del idiota, para representar determinados cuadros psicológicos que tenían que ver con derechos y demás. Bueno, ahora vos fíjate que este idiota, supuestamente, cómo termina Machado su poema. Y leo: por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de rumbre y pardo de cenizas, hay un sueño delirio en lontananza. A ver, el juego de palabras. Primero que avanza. Avanza, no es que va porque sí. Avanza, o sea, es como que tiene un objetivo, tiene un norte. ¿Sí? Continúa siempre relatando la realidad desértica, mustia, porque en realidad él está diciendo, en la parte que no te leo, a ese loco que huya, que se vaya de esa normalidad, de ese status quo, que él lo describe simbólicamente con todos estos atributos del terreno que tiene que ver con lo desierto, con lo raído, es decir, no precisamente un vergel, no fertilidad, no un paraíso. Y lo de hay un sueño delirio en lontananza me parece una genialidad. Primero por la simbología del lirio, la flor que tiene que ver con la pureza, además desde la religión católica lo relacionaban con María, con la Virgen, pero además el juego desde lo fonético, de lirio, delirio. En lontananza, ¿qué es la lontananza? Hoy diríamos la utopía, es aquel lugar que no se puede alcanzar nunca. ¿Por qué? Porque no existe a lo mejor. Yo lo leo como el infinito. Otros, si lo relacionan con la utopía, lo pueden leer como un no lugar, como la utopía de Thomas More. Y vos fijate cómo cierra. No fue por una trágica amargura, esta alma errante, desgajada y rota. Purga un pecado ajeno, dos puntos, la cordura. La terrible cordura del idiota. Así termina, la terrible cordura del idiota. Entonces, en realidad él no está cargando con la mochila de sus propios delirios, de su propia locura. Él está purgando un pecado, dice acá, que es la cordura del idiota, de aquellos. Y ahí entiendo por qué le dice que se vaya, que huya de ahí. No va a poder despojarse de los vestigios que le ha dejado como mochila esa sociedad, esa cordura de idiotas. Pero por lo menos va a avanzar hacia otros horizontes. Te decía, cuando escribí Asintopía, más partí desde estas incertidumbres, desde estas dudas, desde esto, ¿qué me está diciendo? Y eso es lo bueno que tiene la poesía en tanto su capacidad simbólica, que literalmente, la mayoría de las veces, no nos dice todo. Y ahí nosotros tenemos la posibilidad de completarlo. Ahora, cuando tengo que ponerle el título al libro, en realidad lo pensé antes como idea, asintopía fue una palabra que tuve que inventar, haciendo a la vez un juego de vocablos, ¿no? La negación, podríamos pensar sin síntomas, podríamos pensar en un estado asintomático, porque en realidad no era ni lo distópico ni lo utópico, no me cerraba eso, no llegaba a representar ni lo uno ni lo otro, este estado de estos personajes que son puestos en una barca a la deriva, justamente. Y a partir de ahí lo que quise es contar algo diciendo lo menos posible. Ese fue el desafío que para mí fue muy agradable de hacer y como desafío, donde me limitaba simplemente a describir cada uno de estos personajes, que eran 6 más 1, y a través de esa simple descripción que se sucedan disparadores
que vayan construyendo una historia. A medida que estas personas se van presentando, sola se va construyendo la trama que después cierra en uno de los personajes. Por eso te digo que es 6 más uno. Y también desde otro lado se puede tomar como 5 más uno más otro. Porque son 5 personajes que giran en torno de uno que es Buchholz, el psicólogo que está metido entre ellos, que también fue un condenado como ellos. Y esto sí, tiene que ver con una estructura muy de la geometría pitagórica, ¿no? El pentágono o el hexágono, que todo responde a un uno central. Después otro día te lo dibujo. Pero es la base de la armonía mirada como código de belleza, lo armónico. Más allá de todas las disquisiciones que se le pueda dar al concepto de belleza, siempre vamos a caer en eso, en armonizar. Siempre estamos relacionando, siempre están logos. Pero logos no tomados desde, así como los romanos, no como el conocimiento, como el verbo, sino logos como relación, ese otro significado primigenio. Eh, entonces, lo que quiero mostrarte ahora es, basado en esta poesía, cómo empecé a ensayar algunas imágenes, algunas propuestas plásticas desde casi lo no racional, desde lo más sensible posible para ver a dónde llegaban, no con un objetivo concreto, no, sino era probar, era como echar a andar en el camino sin mirar el horizonte. Comparto algunas imágenes. A ver, tenemos un personaje que va caminando solo, avanzando, esta idea del camino así vertical, a mí me daba esa sensación de avanzar, siempre lo imaginé de espaldas, de cara a un horizonte donde aparecen montañas, pero básicamente quería representar esto del suelo raído, de las llanuras, y obviamente me lo imaginé en blanco y negro, porque fíjate, esto es inconsciente, ¿no? Uno mira desde uno. Entonces, claro, dije, eso es incoloro, pero ¿cómo piensa esa persona? Entonces el suelo se me empezó a mover. Ya a partir de esa primera instancia, que era el trazo parejo, dentro de todo el suelo bastante parcelado, empecé a poner espátula y brochazos, ¿sí? Empaste, y el suelo fue teniendo ciertos desniveles. Es que hasta si yo lo miro así, desde una abstracción parece como un cometa, ¿no? Donde la cabeza es aquella figura, que es una mancha, y la cola es el camino. Eh, Después empecé a ir por el lado de la sinuosidad, obviamente, con la sinuosidad del camino así serpenteante, lo fui acompañando con diagonales y ahí sí que acerqué a las montañas. Todo esto que te cuento ahora de lo racional, en realidad es algo que voy interpretando después. Primero te largás a hacer lo que te dejó ese poema, lo que sentiste. Esto que te hablaba de los códigos de belleza, eso ya lo tenés incorporado, va a salir. Van a ser herramientas que no vas a manejar, te van a manejar a vos. Entonces, eh, sabiendo eso y olvidándote de eso, empezás desde otro lado, desde lo sensitivo. Y sigo con el empaste, ¿no? Y acá ya casi a la abstracción. Y aquí es donde a mí me parece más interesante porque me estaba poniendo ya en ese lugar del personaje. No miraba desde mí, sino que, a ver, ¿cómo mira él? Pero, claro, seguía siendo blanco y negro. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo serían sus colores? Y, claro, sí, tímidamente, colores bastante pasteles, ¿no? Donde yo quería hacer el contraste de la figura, blanco y negro, su sombra, el camino blanco, y el resto colores, pero fíjate, están bien delimitados los
los bordes, en el sentido de que está bastante parcelado, los colores que no están muy mezclados unos con otros, siempre hay un color predominante, es decir, bastante convencional. Eh, digamos que con bastante cordura, dicho irónicamente. Entonces, no, pero ¿cómo pensará el cielo, este personaje? ¿Cómo hacer que no sea algo realista, que no sea algo naturalista, sino que sea desde la mirada de este supuesto loco, ¿no? Entonces, digo, por ahí, más allá de unas nubes que pueden pasar horizontales, quizás él vea un cielo vertical, ¿no? Entonces, empezar a jugar con eso. Ahora, dentro de esa irracionalidad, puede ser algo bello, y ahí está, esto. Esto ya es diferente, esto ya es otra cosa, si bien todavía dentro de, como te digo, algo bien figurativo, bien naturalista, pero me va tirando otra idea y a mí me tiraba otras sensaciones, ¿no? Entonces, eh, después pasé por saturar los colores, seguir serpenteando el camino, todavía estaba legible el personaje, siempre su sombra como su eterna compañera. Y aquí ya más en la abstracción. Eh, me quedo unos segundos porque bueno, es difícil explicar con palabras algo que vos hiciste que es parte de tu inefable. ¿Mm? Fíjate, este cielo y acá todavía hay como un regreso a lo figurativo, ¿no? En el sentido de las montañas quizás asomando un sol, pero sigue lo rabioso de esto de la parte inferior, ¿no? Del trazo, de la mancha, de la pincelada, que era tirar desde cierta distancia manchones, ¿no? De materia. Eh, aquí empieza a moverse. Fíjate que junto con el paisaje, su figura también, y su sombra, pero todo es una sola cosa, sombra, persona, escenario. Y por ahí se me pasó, ¿no? ¿Será que piensa en tonos fríos? ¿O que lo ve en tonos fríos? ¿O en tonos cálidos? En fin, eh, en la lontananza estaría lo que puede llegar a ser legible. Y estos ya eran todas preguntas. Es decir, continuar abriendo ventanas y no cerrando conceptos como que sería desde lo convencional y desde la cordura lo que uno perseguiría, ¿sí? Definir. No, acá hay un primer plano caótico, todo lo que sería el terreno donde él estaba, donde él ya no está, pero sí está él desde su mirada, porque esto es lo que supuestamente él está mirando, y en aquel horizonte, en aquella utopía, dirían muchos, sí, eh, aquel celeste de, de la lejanía, eso sí que se puede leer perfectamente como montaña, un sol que todavía se puede leer como sol, es decir, la zona de confort desde lo cognitivo, la tranquilidad de entender, pero creo que más representaba esto, este movimiento, este furor y esta variedad de tonos. Donde ya aquí, estos son los últimos, no había ni arriba ni abajo, ni derecha, izquierda, ni adelante ni atrás. ¿Sí? Y creo que esto es lo que más se acerca al todo de la poesía y al todo de esa escena imaginada eh, desde donde la mires, desde el paisaje, desde la cordura del idiota, desde la gente
desde el personaje, donde desde esa abstracción podemos empezar a descubrir, a mirar, y eso ya es muy subjetivo, algunas figuras. Estos son apenas pequeños ejemplos de cómo suele ser a veces el proceso creativo, o ya sea desde la sensibilidad o desde el entendimiento, o de un poco de las dos cosas, en un intersticio que da por resultado experiencias, experiencias en este caso desde lo plástico, desde lo gráfico, desde la imagen. Otros lo harán desde las palabras, otros lo harán desde la música, otros de la representación teatral, la danza, una artesanía, un reciclaje con desechos y crear nuevas formas, etcétera. Eh, pero es bueno indagar sobre esos procesos que nos llevan a esa obra terminada, en este caso que fue, bueno, la historia de la Sintopía, que fue un texto, eh, pero que tiene su correlato directo y en este caso necesario con las imágenes, porque bueno, yo también ilustré ese libro, si bien lo hice de manera mucho más convencional. Estas cosas, que fueron las búsquedas, me parecen mucho más interesantes de lo que fueron los resultados. Eh, por ahí puede ser inspirador para algunas maneras de crear o para ensayar algunos caminos diferentes donde no todo es tan estructurado, si bien están las teorías que son sí, separadas en el tiempo, en el proceso histórico, porque es la manera de ir estudiándolas, si bien hay docentes que te quieren encasillar todo, sí, ponerlo en cajitas, los conocimientos, los conceptos, los códigos, y vos que tomen ahí una pieza de cada cajita para armar tu rompecabezas. En realidad, a veces somos un rompecabezas desarmado y aún así desde ese caos podemos encontrar relaciones, podemos lograr ese cosmos. Y, y eso también va a tener un discurso, va a tener una expresión, va a estar diciendo cosas independientemente de que vos te muestres. Vos vas a estar, pero vas a estar en un plano muy irreconocible, porque lo importante va a ser lo que decís, lo que transmitís, no lo que te pasa a vos en lo personal, ¿no? Por eso digo que bueno es separar las cosas para poder hacer un análisis virtuoso y que nos sirva desde lo que es la obra. Bien, nos vemos en el próximo video.